puntos clave de los virus en el vector o en el mosquito, ¿no? Entonces vamos a tener aquí tres principales, ¿no? Vamos a ir haciendo las diferenciaciones entre los tres. Dengue, chikungunya, que como dato curioso significa el que se encorva en un idioma africano extraño, y Zika, ¿no? Los tres van a ser transmitidos por el mismo mosquito, que es Aedes aegypti, y en segundo lugar, el mosquito Albopictus, pero siempre recordar Aedes aegypti asociado a estas tres patologías. Entonces, el dengue va a ser causado por un arbovirus, que tenemos cuatro tipos, 1, 2, 3 y 4. El chikungunya va a ser causado por el virus Chik, que es un togavirus de ARN, y el Zika va a ser causado por un flavivirus, ¿no? Entonces, vamos a empezar haciendo las diferencias en cuanto a la clínica, ¿no? Esta es la diferencia aquí es donde van a estar las diferencias más marcadas. Entonces, pasamos primero con dengue. Va a tener una incubación de 3 a 7 días, misma cosa que ocurre en chikungunya, y en Zika se extiende un poquito más, pero las tres podemos decir que tienen una incubación de 3 a 7 días. Ahora, el dengue se va a caracterizar por una fiebre muy aguda y se va a asociar a 2 o más de los siguientes síntomas: náusea, vómito, cefalea, conjuntivitis, mialgia o fotofobia. Pero aquí lo característico es un dolor retroocular que puede estar asociado, obviamente, a esta fiebre. Entonces siempre va a haber fiebre asociada a 2 o más de los siguientes, y entre estos dos podemos encontrar muy característicamente el dolor retroocular y el exantema, ¿no? Entonces aquí, este exantema, también importante saber que tiene la morfología clásica de islas blancas en un mar rojo, ¿no? Entonces un paciente con la espalda toda roja que tenga pequeñas manchitas blancas, ¿no? Y bueno, aquí de lo que yo me acuerdo es de la película de Guillermo del Toro, la de El laberinto del fauno, donde sale este mono que tiene como los ojos que le sangran en las manos, ¿no? Entonces así yo me acuerdo que tiene pues el dolor retroocular y además una de las características más principales, ¿no? Ojos sangrando. Recordemos que, una de las características de severidad importantes en el dengue es que es muy hemorrágico, ¿no? De los tres es el que una de las principales complicaciones va a ser la hemorragia, el choque por hemorragia, ¿no? Entonces, por extravasación, pero también puede dar un sangrado muy profuso, ¿no? Entonces, así es como yo recuerdo las características del dengue. Entonces, pasamos ahora sí a los datos de alarma, donde tenemos en datos de alarma del dengue dolor abdominal intenso, síndrome de fuga capilar, que se va a expresar como una disminución en la hemoglobina y el hematocrito. Recordemos, sangrante, aunque no esté sangrando, literalmente. Y sangrado en mucosas, ¿no? Aquí sí está sangrando literalmente. Y el dengue grave se va a caracterizar por uno o más de los siguientes: choque, que como ya dijimos se va a dar por extravasación del plasma por la fuga capilar; sangrado profuso, que como dijimos puede ser de las mucosas; y compromiso orgánico. Entonces esas van a ser las características del dengue grave. Y aquí tenemos en azul las principales características a recordar con las que podemos hacer las diferenciaciones, ¿no? Entonces tenemos dolor retroocular, mucha fiebre, recordemos, este es el más febril de los tres, por así decirlo. Es hemorrágico, recordemos el mono del laberinto del fauno, y va a causar exantema en islas blancas en un mar rojo, ¿no? Recordemos eso. Pasamos a la chikungunya, que también va a tener fiebre, pero aquí la principal característica es una artralgia grave, ¿no? Tiene 3 etapas, no las vamos a mencionar ahorita, pero en las 3 hay artralgia grave, ¿no? Hay poliartritis grave. Y esta artritis va a ser la que nos cause la encurvación clásica a la que se refiere pues la chikungunya, ¿no? En su significado africano. Y también podemos tener aquí rash cutáneo. Y justamente a eso va enfocado pues estas claves azules, ¿no? Poliartralgias y el paciente encorvado. Y por último el Zika, donde tenemos que la mayoría van a ser asintomáticos, pero si se llega a expresar va a ser igual, con fiebre, aunque recordemos que el más febril de los tres va a ser el dengue. Puede haber también conjuntivitis bilateral y rubor facial. Aquí lo importante es que es teratogénico, no es una infección teratogénica que nos va a causar, en el caso de que contagie a una embarazada, microcefalia en el producto. No va a tener ninguna otra clínica. Aquí se nos menciona no vómito, no náusea, no diarrea, no nada, no únicamente fiebre, pero más febril el dengue, conjuntivitis bilateral, rubor facial, pero aquí lo característico es la microcefalia en el producto. Y justamente tenemos eso aquí, ¿no? Microcefalia en azul, es asintomático, y si causa algo va a ser conjuntivitis bilateral, y podríamos añadir también aquí el rubor facial. El diagnóstico, nos regresamos al dengue, en donde podemos hacer la prueba de torniquete, que es hacerle literalmente un torniquete al paciente, también llamada prueba de Rumpel-Lid.
Y bueno, si se le hace el torniquete y le salen a este paciente más de 20 petequias, nos habla de una lesión vascular. No nos habla literalmente aún de que ya tenga dengue. Nos habla de lesión vascular. Una vez con esta prueba positiva, podemos hacer la prueba de NS1 en menores de 5 días de síntomas o de IgM en mayores de 5 días. Entonces recuerda nada más aquí, NS1 es de dengue. Y bueno, podemos hacer también PCR, pero solo para fines epidemiológicos. El tratamiento va a ser con paracetamol e hidratación y en caso de que sea grave, va a ser con un ingreso o tenemos que hacer ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Pasamos ahora a la chikungunya, donde tenemos también PCR y ELISA. Recordemos, el único donde hay DS1 es en el dengue, ¿no? Que es como el más importante de los tres, por así decirlo, ¿no? Porque es el que como que más sintomatología da y el que causa como pues unos trastornos más graves, ¿no? Del día 1 al 5, PCR y del día 6 al 12, ELISA. El tratamiento aquí también va a ser con paracetamol y en segundo lugar o en segunda línea con AINES. Y bueno, en síntomas cutáneos podemos dar una loción a base de óxido de zinc. Y bueno, en el caso del Zika, igual del día 1 al 7 vamos a hacerlo el diagnóstico con IgM y a partir del día 7 con PCR, ¿no? Al revés de lo que ocurre en la chikungunya, ¿no? Y bueno, el tratamiento aquí también va a ser con paracetamol, aunque recordemos que la mayoría de estos pacientes van a ser asintomáticos. Y eso sería todo en cuanto a nuestras patologías, pues nuestros virus transmitidos por mosquitos o por vectores. Aquí les dejo el apunte, nada más se los limpio. Y sería todo. Muchas gracias.